Hoy vamos a ver, pasando a la unidad número 3, vamos a ver lo que es el concepto de democracia. Vamos a ver hoy un poquito, como les dije, el concepto, la etimología, el significado. Y vamos a ver si podemos analizar algunas de las principales características y por último las tipologías. Si no, las tipologías ya las vamos a dejar para el próximo video. La democracia es una forma de gobierno, digamos que tuvo su principal auge o su época de su origen, vamos a decir, en Grecia, ¿sí? En Atenas, la democracia ateniense. Era una forma de gobierno. Esta democracia era la democracia griega, era conocida como, o fue conocida, digamos, después con el tiempo, como una forma de democracia directa. ¿Esto qué quiere decir? Una democracia en donde nosotros como ciudadanos este, participamos activamente del poder. En Grecia se juntaban en el agora, perdón, se juntaban en el agora, es decir, en la plaza pública, una persona tomaba la palabra y proponía un proyecto de ley, una ley para ser sancionada y votada por todos los ciudadanos atenienses levantando la mano. Esa es la democracia directa. Se pone en cuestión una ley y se vota de manera individual, todos los ciudadanos, este, por sí o por no de esa ley. Es lo más parecido a los plebiscitos de ahora. Entonces la democracia es una forma de gobierno. Los antiguos romanos teorizaron en cuanto a la forma de gobierno y decían que la democracia era una forma de gobierno entre otras dos, entre la aristocracia y la monarquía, ¿sí? Para los romanos existían tres formas de gobierno, clasificadas según en dónde residía el poder. Si el poder residía en una sola persona, era una monarquía. Si el poder residía en un grupo de personas, era una aristocracia. Y si el poder residía en todos, digamos, en el pueblo, era una democracia. El que teorizó mucho con respecto a esto fue Marco Tulio Cicero o Cicerón, Polibio también. Ellos decían que a a cada una de estas formas de gobierno le correspondía una forma corrupta o una degeneración de una forma pura de gobierno. Por ejemplo, si la persona en donde residía el poder en una monarquía, un rey, empezaba a gobernar para beneficio propio y no para los demás, esa forma ya no se llamaba monarquía, sino tiranía, ¿sí? Si la forma aristocrática, este grupo de iluminados, empezaban a gobernar para el beneficio de ellos y no del resto de la población, en vez de llamarse aristocracia, se iba a llamar oligarquía. Y si la democracia, el pueblo empezaba digamos, a corromperse y a tomar malas decisiones, la democracia pasaba a llamarse demagogia. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que toda esta forma de gobierno van a tener dos concepciones distintas. La democracia también. Cuando la democracia no funciona, se convierte en demagogia, ¿sí? Cuando las reglas no están claras, cuando los beneficios no son para todos, la forma de gobierno democrática se convierte en demagogia. Se empiezan a privilegiar a ciertos sectores y no al resto, a todos. Bien, el concepto. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, esto que yo les decía, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas, ¿sí? Esta imagen resume más o menos lo que es la democracia. La democracia está sostenida por todos los ciudadanos, por todos nosotros, y por eso da mucha bronca cuando pasan cosas y digamos, no, la totalidad de los que votan no reaccionan. Entonces recuerden, la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, el voto. Por ejemplo, las huelgas. Las huelgas están aseguradas constitucionalmente en nuestro país. La etimología, es decir, el origen de la palabra, ¿qué significa? El término democracia deriva de la unión de dos palabras griegas, demos, pueblo, kratos, gobierno o poder. Etimológicamente, entonces, democracia significa gobierno del pueblo, es decir, gobierno ejercido y controlado por el conjunto del pueblo, ya sea de manera directa, como se hacía en antiguas Grecias, o de manera indirecta, como lo hacemos hoy en día mediante el voto a través de nuestros representantes. Por eso se llama indirecta, porque nosotros, digamos, no
decidimos sobre las leyes, sino que elegimos personas que nos van a representar en el Congreso, que van a decidir por nosotros, ¿sí? Por eso es importante, chicos, que cuando vayan a votar, sepan bien a quién están votando y a qué partido representa, como para saber que cuando ellos vayan a votar leyes por nosotros en el Congreso, voten de la manera correcta y no de otra. Por lo menos que voten para los intereses de la clase a la cual nosotros pertenecemos. Bien, inicialmente en cuanto al origen, la democracia nosotros la ubicamos en la antigua Grecia. Como yo les decía, en Atenas entre los siglos 7 y 4, ¿sí? Digamos de antes de Cristo. El órgano máximo del gobierno de la polis, de la ciudad, era la asamblea, integrada por todos los ciudadanos libres, no los esclavos. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaran permitían que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública para discutir los asuntos públicos. Esto que yo les decía. Como no eran muchos, y para colmo no votaban mujeres ni extranjeros ni nada por el estilo, la mayoría de los ciudadanos se podía juntar en la plaza del pueblo a decidir qué hacer o qué decisiones tomar, ¿sí? Por eso esta democracia es conocida como la democracia directa. Se participa directamente, no necesitamos ningún representante ni nada. Se ponen las leyes, votamos por sí o por no y se hace la ley. Hoy en día ya no es así. Porque no sería imposible, por ejemplo, que nos juntemos los 44 millones de argentinos en una plaza o que nos juntemos el 1.700.000 de ciudadanos salteños que somos en una plaza, ¿sí? Entonces, por eso hoy se elige el sistema democrático representativo, indirecto. Este, Después la burguesía de los países europeos occidentales, es decir, a partir de la Revolución Francesa en adelante, toma el espíritu de la democracia ateniense como modelo opuesto a las monarquías en ese entonces, es decir, toma la idea del poder al pueblo porque los reyes ya estaban haciendo cualquier cosa con el poder, ¿sí? Gobernaban para ellos y no para su pueblo. Entonces, toman la idea de esta del poder para el pueblo para quitarle el poder mal administrado por los monarcas, por los aristócratas, etcétera. Entonces, por eso la Revolución Francesa, digamos, termina con todos los reyes en todo el mundo, con todas las monarquías en todo el mundo. ¿Cuál era el objetivo principal de estas democracias, digamos? Es equilibrar la balanza en las luchas por el poder, aunque no muchas veces pase porque el poder sigue estando mal distribuido en la sociedad, pero la idea de la democracia es equilibrar la balanza en la lucha por el poder para que las decisiones que se tomen sean de un grupo homogéneo y no tan heterogéneo, donde existan ciertas coincidencias y se lleguen a acuerdos más, digamos, y donde se puedan lograr acuerdos. Esto, fíjense lo que dice acá el último. La democracia no significa que todos estén de acuerdo o piensen igual. Lo principal es que haya participación de todos los grupos. Este, Voltaire decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿sí? Yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo. Voltaire decía, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a hacerlo. Esa es la democracia. Muchas veces yo no puedo estar de acuerdo con el otro en lo que dice, pero tengo que respetar siempre el derecho de que piense distinto. Nunca puedo tapar ese derecho. No puedo estar de acuerdo, pero no puedo negarle la oportunidad o la posibilidad de que piense distinto a mí. Bien, ¿cuál es la característica o digamos las características? La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos, ¿sí? Esto quiere decir que en las democracias que surgieron luego de la Revolución Francesa, los que podían llevar adelante el acto eleccionario de votar y ser elegidos eran los mayores, ¿sí? Los que se consideraban mayores. Antes eran, por ejemplo, los mayores de 18 años. Recuerdo acá cuando las provincias, antes que la nación, acá en la República Argentina, se quisieron empezar a organizar, este, votaban, digamos, por ejemplo, la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, que tuvo vigencia hasta 1837, decía que votaban los varones mayores de 18 años que podían acreditar un título de propiedad o un negocio, vamos a decir, fructífero, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se pensaba que no se podía, no se iban a corromper con el poder. Entonces, las primeras democracias que surgieron luego de la Revolución Francesa
van a tener estas características. Y la tiene hasta hoy en día, digamos, y es lo que mucho se criticó por mucho tiempo el concepto de ciudadanía. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Por qué las mujeres no fueron consideradas, por ejemplo, ciudadanas hasta que se sanciona el voto femenino en la década del 50? ¿Por qué tuvieron que esperar tanto de 1880? ¿Sí? Entonces, esto también trajo problemas. Bien. Hoy en día las democracias, digamos, eh, buscan mecanismos para que la participación tienda a ser como la democracia directa de la antigua Grecia. Por ejemplo, en Inglaterra se hace mucho esto, en los países del norte de Europa, en los países del centro de Europa, con lo que se denominan plebiscitos. Los plebiscitos son, por ejemplo, si el Congreso va a tratar una ley que sea muy problemática, primero se va a un plebiscito, es decir, se van a votar todos por sí o por no, como eran en antiguas Grecias, acerca de ese proyecto de ley para que después pase a ser discutido. También tenemos lo que se denomina como iniciativa popular para hacer la democracia un poco más directa. Cualquier persona que junte cierta cantidad de firmas puede mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación Argentina y los diputados y senadores van a estar obligados en el lapso de un año a tratar sí o sí ese proyecto de ley. Pero hay que juntar las firmas, hay que elaborar y redactar el proyecto, pero es una herramienta que tenemos a mano. Esta es una. Otra forma más controversial, digamos, de participación en democracia son las huelgas, que eso ya lo voy a hablar cuando veamos los tipos de participación en democracia. Bueno, chicos, espero que esto se haya entendido. Les dejo un abrazo enorme. Recuerden distancia social si van a salir, uso de barbijo y alcohol en gel. Los quiero mucho.